Yo quiero hacer dos cosas en este curso. Uno, presentarles obviamente el método empírico, que es mi objetivo principal, y hacerles una breve, como darle un breve feedback sobre el reporte bibliográfico, pensando en cómo lo tienen que estructurar cuando escriban su artículo, ya que, porque ahora el informe bibliográfico tiene una parte de resumen, que sería como un primer borrador de lo que sería la revisión de la literatura, y las fichas, ¿no es cierto? La pregunta que uno tiene que trabajar constantemente cuando uno escribe un paper es cómo presento la literatura relevante, ¿ya? Y eso es lo que les quiero mostrar un ejemplo para que empiecen como a pensar en la forma como ustedes van a presentar su literatura. Y acá, ¿cómo se los presento? Con un texto. Yo les había pedido a ustedes que leyeran dos textos o que revisaran ya dos textos de María José Azócar. Ella es socióloga, pero hace investigación sociojurídica. Hay un artículo del año 2015 que se refiere a la manera como se implementó la reforma procesal penal y ella lo compara con la reforma a los tribunales de familia. ¿Ya? Y su tesis central en ese artículo es que las diferencias de género entre los promotores de la reforma procesal penal y de la reforma procesal de familia es lo que explica por qué el distinto grado de éxito o que tuvieron la implementación de ambas reformas. Es decir, la reforma procesal penal fue, podríamos decir en términos generales, bastante exitosa, ya en cuanto se cambió todo un sistema, se creó un nuevo sistema, se establecieron tribunales, se creó un ministerio público, se estableció este sistema de tribunales de garantía, se cambió el método que tal vez para ustedes no es tan novedoso porque ustedes crecieron bajo la reforma procesal penal, pero antes era un sistema inquisitivo, escrito, y hubo un cambio radical. Y en Reforma Familia también, o sea, también se incorporaron los principios de inmediación, la oralidad, ¿no es cierto? Sin embargo, la implementación fue muy dispar. Y ahí lo que ella explica es que esa disparidad se explica por las relaciones de género, es decir, por el hecho de que los hombres que impulsaban la reforma procesal penal movilizaron una expertise, un estatus, unas redes internacionales que hizo que se invirtiera más fondos, que se implementara de forma gradual la reforma. En cambio, en familia, como el derecho a familia es más, es un derecho donde principalmente lo ejercen las mujeres, tienen menos estatus, tenían menos capital social para movilizar y por ende por eso fue tan difícil como justificar la reforma y después implementarla, ¿ya? Ya, y eso, la tesis en sí, ustedes pueden estar en desacuerdo con esta tesis, ya es una tesis que se fundamenta en una investigación empírica que hizo la autora, entrevistando a tanto los promotores de la reforma procesal penal como a los promotores de la reforma a la justicia de familia. Ya lo que no quiero analizar el artículo, lo vamos a ir comentando en esta clase, pero lo que sí me interesa es, si ustedes revisan en el artículo la literatura, cómo ella presenta la literatura, yo les recomiendo que revisen la página 12 y 13 de ese artículo, porque ahí es bien interesante porque ella presenta la literatura en dos páginas. Todo el trabajo que ustedes hicieron del reporte bibliográfico se traduce finalmente, ese resumen, se traduce en la página 11 y en la página, perdón, en la página 12 y en la página 13. ¿Y cómo lo hace? Ya, ella se pregunta primero por qué se produjo una disparidad en la implementación de la reforma procesal penal y de la reforma procesal de familia. Ya esa es su pregunta. Y entonces ella elige la literatura que le permite de algún modo responder esa pregunta. Pero ella está integrando un elemento nuevo a su análisis, que son el enfoque de género. Entonces ella revisa la literatura y se da cuenta que hay una literatura que se refiere a la manera como se implementan reformas a la justicia en los países en vías de desarrollo. Y ella se da cuenta que estas explicaciones sobre las reformas a la justicia
se enfoca más bien en el rol de las organizaciones internacionales. Y eso es lo que ella explica al principio. Pero ella quiere enfocarse en el rol de género, ¿ya? Y el género, el sexo de las personas, es algo individual, no es algo general, ¿no es cierto? Macro. No es como, no es que ella esté explicando acá, esto funcionó de una manera porque las instituciones en general establecían algo, ¿no? Entonces ella tiene que pasar de lo macro, de lo general, de cómo funcionan las reformas, a un análisis individual. Entonces tiene que entrar a explicar, bueno, por qué las personas son relevantes para entender las reformas a la justicia. Y entonces ahí ella empieza a señalar que hay algunos autores que no comparten la crítica generalizada que se hace al proceso de implementación de reformas, que se fundamenta en el rol de los organismos internacionales y que mira en particular al rol de los promotores. Entonces ahí ella pasa de la explicación macro a una explicación más micro enfocada a los individuos. ¿Ya? Y cuando se enfoca a los individuos, dice, pero esta literatura está mirando a la expertise de esos individuos, ya que son generalmente hombres que tienen redes internacionales, que son jóvenes, que son innovadores, ¿no es cierto? Pero no está pensando en el enfoque de género, es decir, no está analizando cómo el hecho de que sean hombres o el hecho de que sean mujeres influye en el tipo de ideas que están promoviendo. Y ahí entonces ella introduce el tercer elemento a su revisión de la literatura. Cómo el enfoque de género hace que, y ese es el tercer párrafo de su revisión de literatura, se relaciona, y les puedo leer acá lo que ella dice es que el enfoque de género es una estrategia que reproduce ciertas relaciones de poder, ¿ya? Y ahí entonces ella empieza a explicar cómo se ha estudiado el enfoque de género en las relaciones de poder que se introducen en distintos ámbitos, en los estudios de abogados, ¿ya? Y ahí entonces ella empieza a decir, bueno, esta pregunta del enfoque de género también la quiero llevar al estudio de los promotores de la reforma procesal en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que saquen de esto? No es que reproduzcan su revisión de literatura, pero sino que piensen cómo desde una pregunta, cómo ella trae una literatura que a veces es más general a un problema más específico y cómo hay una lógica en la manera en que lo presenta. Porque lo que ustedes tienen que hacer cuando presenten su propia literatura es también contextualizar la literatura de una manera que apoye la investigación que ustedes están haciendo, la pregunta que están haciendo. ¿Ya? Por eso cuando en el documento que tenían que revisar, donde se explica todas las etapas del artículo, se dice que es una revisión de la literatura situada. ¿Qué significa que sea situada? Es que ustedes la tienen que contextualizar y relacionar con el objeto principal. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué es importante esto? Porque antiguamente, y muchas personas que iniciaban el proceso de que querían escribir un artículo para la tesis del magíster, y en general, si ustedes revisan también tesis de otras universidades, ¿qué hacen los estudiantes? Hacen un resumen de todas las posiciones que hay, pero no contextualizan, sino que es básicamente como si ustedes leyeran todo y dicen ya, este dijo A, este dijo B, C, D, E, pero no hay una posición del estudiante frente a las distintas literaturas que está presentando, sino que es una presentación más bien como si le fueran a hacer una clase a ustedes sobre un tema a sus compañeros. Lo que nosotros les estamos pidiendo acá es que sitúen esa literatura, no que solamente la describan, y por eso es un segundo nivel tal vez de complejidad, ¿ya? Porque primero obviamente tienen que entenderla bien, pero después tienen que pensar, bueno, ¿cómo la voy a presentar? No basta con que, y ahí pueden tener distintos criterios, puede ser de lo macro a lo micro, puede ser en términos cronológicos, ya puede ser basado en la unidad de análisis que ustedes tienen, ahí ustedes tienen que decidir, ya tal vez pueden poner en oposición dos posturas, o sea, ahí va a depender del tipo de pregunta que tengan, ¿ya? Pero es importante que sea situada, eso es lo que quiero enfatizar. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, tal vez un poco temprano ahora para ustedes porque están como recién procesando la literatura, pero
cuando ustedes si siguen el track y siguen escribiendo su tesis de magíster, eso es lo que se les va a pedir. Entonces, si ustedes revisan, tal vez acá yo les puedo hablar y todo, y esto puede entrar por un oído y salir por el otro, lo que sirve más es revisar artículos, ¿ya? Y buscar algún artículo que ustedes lo encuentren como atractivo en la manera como está presentada la información y lo ocupen como modelo, ¿ya? Eso lo pueden hacer y no hay ningún problema. Entonces revisen los artículos de la revista Chilena de Derecho, revisen los artículos de la revista Austral y digan, ah, mira, más allá de lo sustantivo, me gusta cómo está presentada, cómo está planteada la pregunta, me gusta cómo está presentada la literatura, me gusta cómo va desarrollando la estructura del artículo. Y eso hágalo, y eso sirve al principio cuando uno está un poco desorientado, eso ayuda bastante a ordenar, a pensar en el outline, cuando ustedes después tengan que hacer el índice, eso también puede servir muchísimo. Felipe. Profesora, lo que pasa es que como que me cuesta un poco o sea, ver cómo utilizar este método con mi tema. Ya. Entonces, como que no... mm, bueno, eso. Básicamente eso. Pero ya, tu tema, bueno, es más, o sea, si porque el tuyo debe ser un poco más dogmático tu tema, ¿o no? Claro. Pero bueno, ahí incluso tal vez, bueno, pon especial atención para la clase que va a hacer Javier Bileman, él subió, yo diría aproximadamente 6, 7 textos. Ahí al menos tiene que haber algún texto que te haga más sentido a ti y que puedas ocupar de modelo. Es que como comparando la metodología que utilizó la autora en los dos textos, Ujú. que era como de entrevista, yo pensaba que quizás como revisar a fondo las actas constitucionales y la discusión legislativa que hubo a propósito del Banco Central pues me podría ayudar, pero digo, aún así me parece como, estoy como un poco confundido. No sé, Puede ser, sí, puede ser un poco alejado porque también uno, y eso es lo que quiero hacer ahora, quiero, a ver, hablemos, ahora tengo como un mini ejercicio donde les voy a preguntar algunas cosas a ustedes. Hagámoslo y de ahí, Felipe, volvamos a tu duda, porque igual tu duda es, o sea, tu confusión es probablemente la confusión que muchos tienen también, ¿ya? Entonces, hagamos el ejercicio que quiero hacer ahora para ir como concretizando lo que les voy diciendo y va a ir de a poco, idealmente que se termine la clase sin tanta confusión. Ya, ya. Entonces, la pregunta, ahora entrando de plano, antes era el método, la revisión de la literatura, lo que yo les estaba explicando, pero ahora vamos a empezar a estudiar el método empírico. ¿Ya? Y para estudiar el método empírico, la primera, aplicado al derecho, porque igual estamos en una facultad de derecho, ¿no es cierto? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se puede estudiar el derecho desde una perspectiva empírica, ¿ya? Entonces ahí lo que decía Felipe un poco, bueno, a mí me interesa el Banco Central, ¿cómo puedo estudiar el Banco Central? Y dice Felipe, bueno, tal vez tengo que mirar a la historia de la ley, bueno, conversemos sobre eso. ¿Cuál sería, cuando uno quiere estudiar empíricamente el derecho, qué es lo que, sobre qué, dónde tienen que poner atención ustedes? ¿Qué aspecto del derecho es el que creen ustedes que uno tiene que mirar si desea estudiar el derecho desde un punto de vista empírico? Sí, atrévanse nomás, sí, si no hay respuestas, o sea, esto es nuevo para todos, así que intenten responder para ir como aclarando dudas que hayan y después yo les siento que de esta manera es más fácil después explicarles como la teoría que está detrás del método empírico. La ley y la historia de la ley, ¿o no? Ya, la ley, ya. Fernando, ¿por qué la ley como, cuando uno dice empírico, ¿qué entiendes tú por empírico, Fernando? Como la esencia, como como lo más allá, como lo fundamental. Ya, eso es tal vez una primera cuestión que es importante aclarar. Lo empírico es algo que dice relación con lo real, ¿ya?
algo, por ejemplo, si yo quiero estudiar, que aquí no se ve bien, ya, si yo quiero estudiar la botella, esta botella tiene una realidad empírica, ¿no es cierto? Es física, existe, es real. Ya, en cambio, si yo quiero estudiar el amor, por ejemplo, el amor es más bien un tema abstracto, ¿no es cierto? ¿Puedo agarrar el amor? O sea, No. lo puedo, no, ¿no es cierto? Entonces, tengo que buscar maneras a través de las cuales el amor se expresa, tal vez para estudiar el amor. Entonces, por eso estudio las parejas, por ejemplo. Pero no es que yo pueda estudiar el amor como algo que yo pueda atrapar, ¿no es cierto? No, no lo puedo agarrar. Ya, la ley yo la puedo agarrar, tiene una realidad empírica, o sea, tiene una realidad, o sea, si yo voy por la calle me puedo encontrar con una ley. O sea, no, pero sí están las normas que son como la concreción de la ley. Ya, eso. Yo puedo estudiar la forma como se manifiesta la ley, pero no puedo estudiar directamente la ley. Empíricamente hablando. Estoy hablando solo empíricamente, ¿ya? Entonces eso es muy relevante porque cuando ustedes piensan en un problema jurídico empírico, tienen que pensar en cómo se manifiesta en la realidad ese problema. No en lo abstracto, no el concepto como tal. Esa es una gran diferencia con el método dogmático, porque ustedes con el método dogmático estudian un concepto abstracto, ¿ya? Ustedes estudian el enriquecimiento ilícito. ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? Por favor. O sea, es algo, ¿lo puedo agarrar el enriquecimiento ilícito? No. Yo podría estudiar tal vez por ejemplo, a los acreedores que se aprovechan de los deudores. Eso sí lo puedo como agarrar un poco, pero como entrada directa, o sea, como estudiar el enriquecimiento ilícito como una institución de forma empírica, no lo puedo hacer porque no existe empíricamente. Es una construcción teórica que, como diría Fernando, se puede manifestar de alguna manera. Y lo que yo puedo estudiar es esa manifestación del enriquecimiento ilícito, pero no directamente el enriquecimiento ilícito. Carolina, Buenos días, profe. buenos días. Entendiendo, o sea, para ver si entendí, Sí, mi problema, por ejemplo, o sea, el problema que yo veo, por ejemplo, es que la responsabilidad médica, la mediación obligatoria, es una traba en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. ya. Entonces, este problema yo lo podría estudiar de una forma como viendo estadísticas de estas mediaciones, y eso ya es parte del método empírico. Claro, porque ahí tú lo que quieres ver es cómo opera en realidad la mediación en los procesos de familia. Ya es la operación de la mediación, no es la mediación como un concepto abstracto, ya, sino que cómo funciona, si incluye, si de verdad logra, por ejemplo, ahí tú podrías estudiar las personas, o sea, el mediador, la figura del mediador y qué rol ejerce el mediador en la manera como, por ejemplo, incluye las distintas visiones de las partes que se someten a la mediación. Tú podrías ver cómo, o sea, y entonces ahí cuando el objeto sería la mediación, una institución, pero no una institución jurídica abstracta, sino una institución real, que es la operación de la mediación en el proceso, en la justicia de familia. O la relación, por ejemplo, de quienes se someten a la mediación, si por ejemplo tú podrías tratar de estudiar el efecto restaurativo de la mediación en las personas que se someten a una mediación. Pero ahí lo que tú estás estudiando es las personas más bien, cómo las personas se relacionan con esa institución, más allá de la institución en sí. O sea, obviamente tú estás entendiendo a través de las personas, estás entendiendo mejor a la institución de la mediación, pero a los que la forma como reciben la mediación, el efecto que genera la mediación, eso lo estás analizando desde la perspectiva de las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas es lo que puedes, el comportamiento de las personas es lo que puedes, el comportamiento, las emociones, los pensamientos de las personas es lo que existe en la realidad, ¿ya? Pero la institución como tal no existe, salvo que sea un edificio o algo así, es más bien un tema como más abstracto. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe.
Valentina. Hola, profe. Una pregunta. Es que mi tema es el consentimiento sexual alcoholizado, entonces eso igual es como súper, porque tenía como la misma duda que Felipe, que en el fondo es súper dogmático y las discusiones y todo eso. Entonces, para ocuparlo con este método sería como estudiar directamente como mucho la jurisprudencia. Ya, esa es una buena pregunta. Las sentencias judiciales como tal no son, y eso les voy a mostrar unos ejemplos, no son, em, son decisiones de jueces, es la manera como los jueces resuelven determinados conflictos, ¿no es cierto? Como tal, o sea, reflejan, cuando ustedes estudian la sentencia judicial, podrían a través de ella identificar cómo los jueces piensan determinadas materias, ¿ya? Pero igual sigue siendo un poco abstracto en la medida que no existe en la realidad, porque ustedes como investigadores empíricos tendrían que, bueno, meterse en la mente de los jueces y tratar de adivinar cómo los jueces van a resolver dados ciertos factores y todo eso. Pero lo que existe en la realidad son las manifestaciones por ejemplo, cuando tú dices consentimiento alcoholizado, porque todas las preguntas que ustedes tienen una raigambre empírica, es decir, ustedes no les dan ganas de estudiar estos temas porque sí, ¿no es cierto? O sea, porque probablemente están asociados a alguna sensibilidad que ustedes tienen porque han enfrentado algún problema real en donde han visto que, por ejemplo, surgen esos problemas, no sé, en el caso tuyo, Valentina, no sé, si hay algo muy privado, no lo comentes, pero ¿por qué te interesa ese tema? O sea, hay algo... ¿cuáles son tus motivaciones más allá del tema en sí para tratar ese tema? Y ahí tal vez vamos a encontrar la parte más empírica porque tú al entrar en el tema entras por una manifestación externa que tiene, que es lo que te llama la atención, y de ahí te empiezas como a involucrar más en el tema. Cuéntanos, sí. Sí, es como asociado un poco al que cuando fallan, no fallan por la incapacidad para oponerse y buscan que en todos los casos haya fuerza o intimidación. Entonces, muchos casos terminan quedando impunes y por eso como que a mí me interesó ese tema. O sea, porque ahí ya quedan impunes porque se producen, por ejemplo, o sea, porque la exigencia para demostrarlo ya, eso es más jurídico, pero desde el punto de vista social uno diría la impunidad, lo que a ti te molesta la impunidad es la situación de vulneración en que quedan las personas que han sido víctimas de quienes manejaron en estado o que, ya. Entonces ahí tú estás, el origen de tu problema es empírico, porque tú tienes una preocupación por las personas que se ven afectadas por la manera como los jueces están tratando de resolver un determinado tema. Entonces, la pregunta empírica ahí sería más bien tratar de entender por qué, por ejemplo, podría haber una aplicación, tratar de entender mejor cómo se produce la aplicación de una institución jurídica y qué consecuencias tiene eso en la vida de las personas. Y ahí tú dirías, la consecuencia que tiene en la vida de las personas es que las deja en una situación de impunidad. ¿Y qué es lo que explica esa impunidad? El hecho que tal vez los jueces estén siendo muy estrictos, y entonces ahí hay análisis económicos donde dirían, bueno, entonces acá uno podría analizar esto desde el momento en que cuando se instala, o sea, cuando se crea una institución jurídica, ahí uno puede ir a la historia de la ley y decir ya cuáles fueron los factores que fueron relevantes para regular esta institución de una determinada manera, y entendiendo eso yo puedo tal vez entender qué problema social intentaba resolver. Después, desde un punto de vista de la aplicación, yo también surgen nuevos problemas porque tal vez en el caso, si son delitos, por ejemplo, ahí el Ministerio Público juega un rol. Entonces, cuáles decide perseguir va a tener eso una consecuencia en, bueno, a qué víctimas, o sea, qué personas va a defender en realidad y qué otras no. Pero todos tienen una manifestación, lo que es importante que entiendan es que todos tienen una manifestación
real, que no es el método empírico, no busca estudiar conceptos abstractos, sino manifestaciones de conceptos. O sea, parte de una presunción de que la ley como tal tiene relevancia en la medida que se expresa en la realidad, ya la ley o la ausencia de ley. Porque, por ejemplo, ahí uno podría, al tiro de las palabras, uno podría estudiar el aborto antes de que se hubiese regulado el aborto, y uno podía decir en Chile el aborto está permitido porque hay tantos casos de abortos, por ejemplo, que si bien no hay una ley tal vez, y solamente está prohibido para cierto grupo de la población más pobre, que son los que llegan a los hospitales. Ahí uno puede estudiarlo desde un problema empírico real, que existe en la realidad, y uno de ahí, el derecho se convierte en un factor que puede explicar la respuesta social a ese problema. ¿Ya? Sí, no sé si creo que Jaime era el que tenía la palabra primero y después Pedro, o era Pedro primero y de ahí Jaime, no sé. Al revés, profe. Primero Pedro. Ya Pedro, dale. Gracias, Gemma. Que no sé cómo aplicaría el método científico a mi tema, porque Empírico. empírico, eso, Sí. método empírico, porque mi tema es nuevo, no lo habían propuesto. Entonces, si es que llegara a aplicar el método empírico, sería como a una parte secundaria de mi tema. Puede No- ser. no- como- Sí, puede que no puedan responder, sí, es una buena pregunta, Pedro, puede que no puedan responder a toda su pregunta a través del método empírico, sí, y nosotros no tenemos la expectativa de que todos ustedes terminen haciendo investigación empírica, pero sí el ejercicio mental, el tener que pensar su problema desde otra perspectiva los va a ayudar mucho a perfeccionar cuando a la pregunta realmente lo que quieren descubrir, para después mejorar el método dogmático o el método comparado que ustedes vayan a implementar. Ya, yo acá no espero que ustedes, obviamente con una clase de 40 minutos, no espero que ustedes sean expertos en el método empírico, pero sí que se cuestionen como esa confusión que sienten es una buena emoción, ¿ya? Porque significa que están que hay un cortocircuito acá. ¿Y por qué les produce un cortocircuito? Porque están pensando en, bueno, ¿cómo lo puedo llevar a mi pregunta? Pero también eso implica que pongan los elementos de su pregunta sobre la mesa y que la cuestionen no solo como estudiantes de derecho, sino que si se la tienen que explicar, porque igual uno cuando escribe, no sé, sobre el consentimiento, como estaba escribiendo Valentina, claro, ¿cómo se lo explican después a alguien que no estudia derecho? De nuevo uno va a las manifestaciones externas del acto, porque salvo un estudiante de derecho o un abogado, las personas tal vez nos han preguntado sobre un concepto abstracto. Y entonces eso, el método empírico intenta justamente estudiar estos hechos que existen en la realidad. Y en ese sentido, no solo conceptos. Entonces, ya, le doy la palabra a Jaime y voy como ordenando un poco más las ideas. Jaime. Profe, en mi caso, así como para ver si me queda bien, claro, mi tema habla de mercados digitales nuevos y cómo en estos grandes empresas generan una dependencia a pequeñas y medianas, y específicamente me interesó el tema pensando en Rappi, por ejemplo, Rappi, Uber Eats, que... Y acá, por ejemplo, se me ocurre algo súper real que viene siendo como la idea que me trajo a este tema, que es que yo decido independizarme, pongo un restaurante, me esfuerzo, bla, 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 y al final termino trabajando para Uber, trabajando para Rappi, y tengo, por ejemplo, información, tengo los contratos, bla, 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 y he visto un montón de escenarios en donde, por ejemplo, un pequeño restaurante termina a fin de mes pagándole 2 millones de pesos en comisión a Rappi y termina teniendo un solo millón en utilidades y termina siendo básicamente un trabajador para la empresa a pesar de ser independiente, y no tiene ninguna posibilidad de salir de esa forma, digamos. Una buena aplicación del método empírico sería, por ejemplo, analizar esos escenarios en pequeños locales en la vida real, digamos. Claro, pero ahí el método empírico requiere que ustedes como que identifiquen bien, como decía Pedro, no van a poder analizar todo a la primera, ¿ya? O sea, como que tienen que ir diseccionando elementos del problema que van a ir clarificando,
¿ya? Entonces, por ejemplo, un primer problema, uno podría pensar en ver cuál es el efecto, por ejemplo, de la regulación o de la ausencia de regulación de estas plataformas digitales en el mercado gastronómico, por ejemplo. ¿Ya, Jaime? Y eso es una pregunta un poco más puntual, porque yo lo único, ahí digo, ya, si no está regulado este campo, este ámbito de relaciones, operan tal vez otro tipo de mecanismos jurídicos, ya, que hace que finalmente las empresas digitales terminen imponiéndose o ejerciendo una cierta coacción sobre los pequeños restaurantes. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo podría estudiar? Bueno, podría estudiar tal vez empresas gastronómicas de distintos rubros, más pequeñas, medianas y grandes, y ver cómo se relacionan con, cómo se relacionan con estas distintas empresas digitales, ¿no es cierto? Y si la falta, y si esta, como la falta de regulación, este como vacío que hay, hace que, que, por ejemplo, en el caso de las empresas pequeñas se las coman las plataformas digitales, en las empresas más grandes no, eso no ocurra porque tienen más poder de negociación, etcétera. O sea, ahí tú lo que puedes ver es cómo la ausencia de regulación genera un efecto determinado y lo puedes analizar comparativamente. Eso podría ser un primer acercamiento, ¿ya? Tal vez tu pregunta va por otro lado, a ver, uno podría estudiar en las empresas digitales las relaciones laborales que se generan entre los repartidores y quienes son dueños de estas empresas, pero lo que tú pareciera que quieres ver es la relación entre, ahí ya identificas dos relaciones, entre la empresa, entre el rubro gastronómico, o sea, el restaurante y los delivery, ¿ya? Y ahí, Sí. claro, sí, ahí lo que tienes que ver es el derecho, qué rol juega ahí. ¿Es la ausencia de derecho, es la presencia del derecho y en este caso es la regulación o es alguna regulación específica la que hace la diferencia en este caso? Y eso es lo que empíricamente puedes estudiar. ¿Y cómo lo puedes estudiar? Entrevistando, por ejemplo, a personas. Si es la relación como más informal que se genera entre los repartidores y el restaurante, ahí podría entrevistar a los repartidores, pero parece que aquí es más la duda em, de algo por ejemplo, la regulación aquí tal vez sería cómo esto por qué no se ha regulado, y ahí podrías tal vez entrevistar a los grupos de interés, o sea, las empresas Claro. que forman estas organizaciones, ¿no es cierto? Y que de ahí, ¿cuál es el lobby que hacen en el Congreso, por ejemplo, para evitar que este tema se regularice? O sea, dependiendo del tipo de problema específico, va a cambiar un poco el actor, el foco donde tú lo vas a poner. Si es la falta, si es como yo, empresa, logro que esto no se regularice, entonces ahí los actores que tú tienes que estudiar es la empresa misma, la empresa de Rappi, más allá que el rubro de los restaurantes. O cómo Ya. los restaurantes hacen lobby para o se movilizan para que este tema se empiece a regularizar, etc. No, gracias, profesora. Porque Lo que en quiero, particular lo que estoy sí, proponiendo es que eh, todo esto se está regulando por, digamos, el derecho civil común y se está entendiendo que ambas partes son iguales en posición. Entonces lo que yo propongo o lo que me interesa proponer es que en base a la figura de la fuerza económica, eh, como justificar que esta relación es bastante injusta y analizar qué está pasando en el resto del mundo para proponer que esto requiera una legislación especial, quizás parecida a cómo la ley PYME, a cómo la ley del derecho al consumidor han moldeado la autonomía de la voluntad en casos en donde se dan muchos abusos. ya, ahí voy a ir retomando eso para explicarles, para avanzar, porque no puedo detenerme Sí, pero por supuesto. ahí uno podría decir, el problema que o sea, un primer problema empírico que tiene determinar que hay un efecto injusto que hay una situación, un problema social, y eso no lo has determinado, porque
primero tienes que demostrar que hay una situación de si fuera un problema empírico, lo primero que yo haría sería tratar de demostrar que existe el problema, ¿ya? Que la falta de regulación genera un problema en que finalmente los restaurantes terminan trabajando para las empresas digitales y no para sus propios clientes o para subsistir. De ahí qué herramientas jurídicas vas a determinar, vas a aplicar para resolver ese problema, eso ya es un problema más jurídico, Claro. no un problema empírico, porque es un problema conceptual de qué tipo de teoría te sirve para, pero el hecho de que haya tal vez ahí el problema empírico es demostrar que no hay una situación de igualdad entre Las partes. los dueños de restaurante y las empresas digitales. Entonces ahí Gracias. sí, ahí uno puede ver que cuando uno estudia esto desde un punto de vista empírico, ¿en qué se puede enfocar? Se puede enfocar, por ejemplo, en instituciones legales que existen como tal, el Congreso, que genera leyes, no sé, el Ejecutivo, que también dicta, que emite, que formula, escribe reglamentos, ¿no es cierto? También el método empírico se enfoca en actores legales, por ejemplo, los abogados, ya los jueces, los fiscales, ¿ya? También uno puede estudiar la manera como se formulan las reglas desde un punto de vista como más, cuando digo empírico, uno puede ver cómo, por ejemplo, las personas cuando viven la ley, por ejemplo, en la ley del tránsito, uno podría estudiar las relaciones que las personas, cuando se dicta una ley y se dice ya, la velocidad máxima son 50 kilómetros por hora y uno ve que finalmente todos los automovilistas andan a 60, 70 o tienen sus propias maneras de interpretar la ley, uno puede ver dos ámbitos de ley, la ley formal, ya la que está en el libro, y la ley cómo se vive, cómo se entiende en la práctica. Esa relación también uno la puede estudiar, ya no solo entender la ley como la que dicta el Congreso y que aplica a los ciudadanos. Todos ustedes saben que la realidad de la ley, cómo esta se implementa, a veces varía, difiere mucho entre la manera como se concibió originalmente la ley. Ya en la implementación, es esa ley viva en la implementación, en cómo se la apropian los sujetos que la tienen que, tanto los funcionarios que la implementan, como los sujetos que están imperados por esa norma, también eso es una manifestación que también se puede estudiar empíricamente. ¿Ya? Déjenme darle más ejemplos. Ya acá resumo un poco que la investigación empírica lo que busca es describir y explicar hechos observables, ya de nuevo, no son conceptos, ya, si son instituciones jurídicas, son instituciones jurídicas que existen en la realidad, ya, por ejemplo, o eventualmente uno podría estudiar la historia, eso ya es empírico, cuando uno estudia, por ejemplo, la historia de ahí lo que ustedes decían de la historia de la ley, ¿por qué? Porque cuando uno estudia históricamente hacia atrás, cómo ha evolucionado, por ejemplo, la regulación del enriquecimiento ilícito desde 1900 hasta 2000, hasta el año 2000, por ejemplo. Ahí el enriquecimiento ilícito existe. ¿Dónde existe? En la historia de la ley, o sea, adquiere una existencia real distinta del solo concepto abstracto que está en la mente de los abogados, de los jueces, ya, o de los estudiantes de derecho. Cuando uno hace historia del derecho, de algún modo está estudiando también de nuevo hechos observables. Lo que pasa es que esos hechos se observan ¿dónde? Cuando uno estudia historia, ¿dónde están esos hechos? ¿Dónde se manifiestan empíricamente esos hechos? ¿Cómo si ustedes fueran historiadores, sí, Sebastián, cómo se acercan a la evidencia histórica? A través del libro de historia, así como lo que alguien antes ya dijo, o la recopilación de lo que alguien quizás pudo decir en el momento histórico al cual estoy estudiando. Exacto, o sea, a través de la escritura lo que hace es básicamente convertir el concepto abstracto en un concepto real, ¿no es cierto? Cuando se inventó la imprenta, claro, antes las culturas se pasaban de familia en familia de manera oral, ¿no es cierto? Pero cuando se empieza a escribir, adquiere una realidad que sobrepasa al sujeto que escribe, porque ustedes una vez que escriben un documento, ya existe más allá de usted, del autor original que escribió ese documento, el documento existe, ¿ya? Y las fuentes
las sentencias judiciales, en ese sentido, la historia de la ley, los archivos administrativos, todo eso adquieren realidad más allá de los autores que los crean. Y ahí se convierten en textos históricos que pueden servir para entender cómo ciertas instituciones se van forjando y van evolucionando en el tiempo. ¿Por qué empírico eso? Porque ustedes me podrían decir, pero usted, profesor, acaba de decir que no. Cuando le preguntaba a Fernando si la ley caminaba, me decía, y Fernando me decía ya, la ley, pero también la historia de la ley. Porque ustedes ahí analizan la historia de la ley como como una cómo se manifiesta, o sea, los actores que se involucraron en ese proceso tratan de entender como las manifestaciones, no el concepto como tal abstracto, sino más bien la expresión de esos distintos conceptos en un momento histórico determinado, ¿ya? Que quedó plasmado en ese texto. Pero estudian el texto como si fuera una fuente de información, no como dato, o sea, como si ustedes fueran científicos, estudiarían, no sé, por ejemplo, la Tierra, estudian el cuerpo humano, ya cuando hacen historia, el texto de la historia de la ley también se transforma en una evidencia formal que ustedes quieren agarrar, y el texto adquiere entonces ahí analizan las palabras que se ocupan, pero es una realidad que existe, o sea, el texto existe, ¿ya? El concepto es abstracto, pero el texto como tal tiene ciertas características y todo. Y ahí eso sí lo pueden estudiar. Lo importante es que sea observable, eso es lo que les quiero, es el énfasis que... entonces déjenme darle algunos ejemplos, ¿ya? De otros estudiantes que han tratado y tal vez, ahora sí, Felipe, tal vez esto te va a ayudar un poco. Alguien, la primera pregunta que está ahí, ¿es o no, y ahí es lo que quiero conversar con ustedes, ¿es o no, aplica o no el método empírico? Léanla, que alguien la puede, Sebastián, si quieres léela en voz alta y la podemos conversar. Sí, aquí me interesa que aprendamos todo, porque probablemente sus preguntas se van a aparecer algunas, o van a intentar hacerle esto, y yo quiero como explicarles por qué no serían empíricas estas preguntas. Sebastián, dale. ¿Cómo han fallado los tribunales nacionales respecto a aquellos casos de inducción al incumplimiento contractual tras la entrada en vigor de la ley número 20.169, ley que regula la competencia desleal en Chile? Ya, entonces la pregunta es, ¿cuál es el hecho observable en la pregunta 1? ¿Cuál es el hecho empírico que esta persona está tratando de investigar? Lo que los tribunales han dicho respecto a el incumplimiento contractual. Ya, ¿te parece? Ahí es como, ya, ¿cómo han fallado, cómo han decidido los tribunales? Pero ahí eso tiene una manifestación. Pero ¿qué me dice, de qué manera eso logra explicar una situación que está ocurriendo en la realidad? Logra esclarecer, ahí hay un problema que está tratando de esclarecer esa pregunta. En la pregunta formulada como está, me parece que no. Que no, o sea, no hay A menos- nada de la vía social que se esté tratando de explicar, ¿no es cierto? Se está tratando de explicar un comportamiento de unos jueces sobre la vigencia desde el momento, pero qué problema generó la vigencia de esa ley no lo sabemos a través de la pregunta, ¿no es cierto? Quizás a lo más uno podría ver si es que hay una intención de mostrar que hay una diferencia entre antes de la entrada en vigor de esa ley y con posterioridad a esa ley, si es que ha cambiado como la manera en que los jueces fallan. Pero no sé si eso necesariamente se saca de la pregunta y es la intención que se tiene. O sea, todavía la pregunta es muy abstracta para que nosotros podamos decir que está aplicando el método empírico, ¿ya? Porque todavía no sabemos qué problema de la vida real está tratando de resolver o explicar o ilustrar, ¿no es cierto? No siempre uno está tratando de explicar, pero también uno quiere describir una situación, y hasta el momento eso no, como dice Sebastián, tal vez si fuera un comparativo de antes y después, estaría describiendo un cambio de paradigma, por ejemplo. Uno podría decir, ya, ¿cuál es ahí? Está tratando de explicar que los jueces, está tratando de decir que los jueces tienen estereotipos, resuelven de alguna manera.
ahí faltan elementos todavía para que uno pueda decir que esa pregunta es realmente empírica. La segunda pregunta, ¿alguien quiere leerla? Vamos, sí, Yo la sí, puedo leer. Valentina. Ya, dale. Es aplicada la perspectiva de género en los tribunales de forma transversal en materia laboral. Ya, ahí ¿cuál crees tú, Valentina, que podría ser el problema de esa segunda pregunta? O sea, también la encuentro como genérica, Ya, pero sí. no me queda claro si intentan ver si es que se aplica la perspectiva de género como las resoluciones que dictan los tribunales, o si es que también hay como en el funcionamiento de los tribunales también se puede analizar cierta perspectiva de género. Ya, ahí lo que señala Valentina es que el principal problema de esta pregunta es que la unidad de análisis no está especificada. O sea, ¿qué es lo que está estudiando? Los abogados en los tribunales de familia, los jueces en los tribunales de familia, las partes, por ejemplo, en los tribunales de familia. Uno diría, quién es el que no tiene una perspectiva de género? Porque uno no puede, el tribunal como tal es un edificio, ¿no es cierto? Uno no puede estudiar, al menos nosotros no podemos estudiar el edificio como tal. Si fuéramos arquitectos, ingenieros en construcción, tal vez podríamos decir, bueno, el edificio es grande, chico, tiene pilares, no tiene pilares, ya. Pero acá, cuando estamos pensando en la perspectiva de género en los tribunales, o sea, no sé, sería un tribunal con perspectiva de género si fuera rosado, si fuera azul, si fuera amarillo. Entonces necesitamos identificar la unidad de análisis, es decir, acá, ¿qué tenemos que decir? ¿Son los abogados los que no tienen perspectiva de género? ¿Son las partes las que no tienen perspectiva de género? ¿Son los jueces los que debiesen tener perspectiva de género? Entonces ahí, al identificar una unidad de análisis que existe en la realidad, ahí ustedes también van identificando su pregunta empírica. ¿Ya? Entonces cuando Felipe me dice, ya, yo quiero analizar el Banco Central, Felipe Pizarro, ¿qué es lo que quieres analizar del Banco Central? ¿Son los abogados del Banco Central? ¿Son los funcionarios del Banco Central? ¿Es la relación del Banco Central como una institución en comparación que por ejemplo, al Ministerio de Hacienda? O sea, en lo empírico es qué es lo que estoy analizando en la realidad en relación con el Banco Central, que es en general, salvo que yo vaya a un edificio y diga estoy analizando todo el edificio, estoy viendo si resiste a los temblores o algo así, necesito identificar una unidad de análisis, puedo decir los funcionarios del Banco Central, o tal vez si yo quiero analizar cómo la legislación que regula el Banco Central, o sea, necesariamente lo que quiero decir es que tengo que identificar la unidad de análisis para también, y en general ahí eso es un tip que les puede servir para elaborar su pregunta empírica, es que esa unidad de análisis tiene que ser un elemento existente en la realidad. O sea, una comunidad puede ser, en el caso del texto de Azócar, era el proceso de implementación de la reforma procesal penal, que es un poco más abstracto, pero ella estaba tratando de estudiar a los promotores de la reforma procesal penal, o sea, de nuevo, personas, grupos de personas, colectividades, juntas de vecinos, pero que todos existen en la realidad. Instituciones, sí, puede ser el Poder Judicial, podría ser el Poder Judicial, pero de ahí como, más que el Poder Judicial en general, uno analiza como jueces, entonces puede tratar de identificar, bueno, ¿cómo resuelven los jueces? Y entonces ahí, ¿qué va a hacer uno? Va a entrevistar a los jueces para entender si, por ejemplo, reproducen cierto estereotipo al momento de decidir o no. Carolina. Profe, lo que pasa es que yo tengo mucho de lo que está comentando en la cabeza para mi tesis, pero Ya. no sé cómo aterrizarlo. Entonces, no sé si quizás podrías mandarle un mail después de la clase con propuesta y ver como la falencia o cosas así. Sí, o sea, lo podemos. Igual la idea del informe empírico no es que ustedes hagan el perfecto informe empírico. Lo que vamos a seguir conversando el jueves es justamente esto, ¿ya? Porque esto es un proceso de aprendizaje, ¿ya? O sea, de verdad, lo importante es que ustedes logren tratar de pensar este problema de forma empírica, el problema que ustedes tienen en su cabeza de forma empírica, ¿ya? Y yo solamente les doy algunos tips. Disculpe, Sí. respecto a eso mismo, es que ahora que lo menciona,
no estoy con total claridad de qué es lo que hay que poner en el informe, porque claro, hasta ahora estamos hablando de que cómo poder modificar ciertos problemas y abordarlos desde una perspectiva empírica. Pero no creo que el informe tenga que ser como llegar simplemente con la pregunta redactada, es reformular literalmente todo el problema que podemos tener y ver cómo se podría abordar desde una perspectiva empírica, pero cómo eso Es que ahora se los voy a... ya, pero Perdón que me adelante quizás. Sí. No, pero es que me demoro, pero es para que vayan, o sea, me importa que vayan entendiendo como tal vez en versiones anteriores no queda tan claro. Pero solo déjenme revisar la tercera pregunta. ¿En qué medida los mecanismos de cuotas indígenas son ineficientes a la hora de motivar la participación política de los indígenas? ¿Es esta una pregunta empírica o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué es lo que está tratando de analizar? A ver, díganme. Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Y qué? Porque, a ver, sí. ¿Qué porque es está analizando la respuesta humana a cierto suceso. En este caso, la respuesta que tienen en la vida real personas de verdad al verse o no atraídos hacia la política por cuotas indígenas. Ya, o sea, lo que está tratando de analizar es la participación política, pero no de cualquier grupo, ¿no es cierto?, sino solamente de los indígenas, ¿ya? Entonces ahí ya está un poco más acotado, ¿ya? Porque podría haber terminado en la participación política, pero es la participación política de un grupo de personas que son los indígenas, y a través de un mecanismo específico, que son las cuotas indígenas. El problema de esta pregunta es el uso de la palabra eficiente o ineficiente, porque no existe mucha claridad, o al menos la eficiencia tiene distintos significados dependiendo de la disciplina de la que ustedes se estén parando. ¿Ya? Para los economistas, la eficiencia tal vez tiene que ver con el uso más racional de los recursos, ¿ya? Y el problema de que si no está tan clara la comprensión de la eficiencia, cada persona que lee esta pregunta la va a entender de una manera distinta. Entonces, tal vez la mejor manera de plantearla es cuando la persona lo escribe, ya sabe la respuesta, o sea, tiene una hipótesis, ya cree que, por ejemplo, los mecanismos de indígenas son buenos o son malos. Ya, la persona en general dice, no, cree que son buenos, ¿por qué? Y entonces pero uno no puede hacer una pregunta diciendo en qué medida los mecanismos de cuotas indígenas son buenos para motivar la participación política de los indígenas. ¿No es cierto? Uno no puede hacer esa pregunta, porque la bondad o la maldad de una es algo también subjetivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que lo hace bueno a la luz de esa persona? Es que aumenta o que disminuye la participación política. Entonces, ¿por qué en vez de ocupar estos conceptos que son indeterminados, uno podría decir en qué medida los mecanismos de cuotas indígenas aumentan la participación política de los indígenas? Esa es una pregunta súper sencilla, ¿no es cierto? Pero se puede comprobar y yo la puedo responder, tengo una respuesta concreta para darle a esa pregunta. Sí, aumentan la participación indígena. No, ¿por qué? No, disminuyen la participación indígena. ¿Por qué? O son neutrales, ni la aumentan ni la disminuyen. ¿Por qué? Y eso todo lo puedo responder con hechos reales. ¿Ya? Eso es una buena pregunta empírica. Pedro. Profesora, una pregunta, por ejemplo, de los tribunales, sería, en caso de que quisiera, no sé, investigar la pérdida de chance, sería como, ¿cuál es el porcentaje que indemniza a modo de pérdida de chance los jueces de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones? Ya, ahí, ya, cuando hablas en porcentaje, está bien, ya estás pensando en algo que existe, que se puede manifestar en la realidad, ¿ya? Entonces eso ya se ve que va entendiendo el problema. Hay una primera pregunta que uno se podría decir es que si la pérdida de chance es un fenómeno social o no, porque tal vez tú estás hablando de un caso. Entonces es una primera cosa que tú podrías identificar, ¿no es cierto? En cuántos juicios que se presentan en temas de responsabilidad, la pérdida de chance es una variable relevante, o sea, es un elemento que fue determinante para resolver, por ejemplo, y ahí lo estás analizando desde un punto de vista empírico.
Porque ustedes, claro, también asumen que su problema es el problema más importante del mundo, y puede que no lo sea, o uno tiene que contextualizar también que el problema sea un problema relevante. Ya los abogados tal vez estamos absortos en nuestro propio tema, y uno dice socialmente, y es por eso que la investigación jurídica a veces no tiene ningún impacto en la realidad, porque a veces es un problema relevante para los abogados, pero no un problema relevante ni para los vecinos, ni para nadie más. El tema, ¿por qué es relevante la investigación empírica y sociojurídica? Porque trata de ubicar el problema jurídico dentro de un contexto social más amplio. Es hacer relevante el trabajo que hacemos nosotros para una audiencia más amplia. Y por eso siempre yo les pongo el ejemplo cómo ustedes le traducen su pregunta a alguien que no estudia derecho. De ahí ya pueden empezar ahí se van a dar cuenta que empiezan a pensar en las manifestaciones más expresas de esto. Ya, déjenme, ya. Y aquí yo les doy algunos tips de cómo pasar como del tema, de la pregunta que ustedes tienen, de la duda que ustedes tienen o del interés que tienen a una pregunta más empírica. Y para eso, primero sirve identificar un poco las relaciones. Lo que yo, tal vez es más sociojurídico, pero en este caso, por ejemplo, yo tengo un interés de estudiar los movimientos sociales y cómo utilizan la ley estratégicamente. De nuevo, acá la ley no la estoy considerando como un concepto abstracto, sino más bien como un concepto que se manifiesta. O sea, cómo los movimientos sociales o las personas se hacen uso del derecho, recurren a los tribunales, por ejemplo, en las protestas dicen, por ejemplo, en el estallido social se veía que la principal demanda de los manifestantes era que no se siguieran violando los derechos humanos. Ahí es una demanda jurídica, sí, pero tiene una existencia real en que dentro de las protestas uno escucha, no, terminen con la represión o respeten los derechos de las personas y todo. O sea, tiene una dimensión empírica, ya no solamente un concepto, no lo estoy estudiando desde un punto de vista de si está bien, si está justificado o no justificado, más bien estoy estudiando cómo ocupan ese lenguaje jurídico para su causa específica. Y entonces ahí lo que yo tengo que identificar es, bueno, qué movimiento social es el que estoy investigando, o sea, la unidad de análisis, y después qué relación es la que me interesa identificar con el derecho. Si si el derecho les sirve como para movilizar y atraer más adherentes, que eso podría ser una primera relación, o si en realidad yo lo que quiero estudiar un poco como las preguntas que me decía Jaime antes, o sea, si la falta de regulación, ¿qué es lo que hace? Configura el movimiento social, si establece una forma de relacionarse distinta, todo eso, esas relaciones me ayudan a mí a identificar cuál es el rol efectivamente que está jugando el derecho aquí como un conjunto de normas. Y esperen, aquí para poder, y esto es lo que ustedes cuando piensen en su problema, ya tienen que pensar, el problema se puede dividir en estas distintas variables. La variable dependiente es lo que ustedes están tratando de explicar, es decir, por ejemplo, y aquí es lo que yo les voy a preguntar, esto es lo que yo necesito que ustedes pongan en el informe. Tal vez traten de identificarlo como pregunta, pero que sean muy claros en qué es lo que están tratando de explicar. ¿Ya? Valentina me diría el consentimiento alcoholizado. ¿Ya? El problema claro, eso es lo que ese es el objetivo, el consentimiento alcoholizado es lo que está tratando de explicar. El tema es que el consentimiento alcoholizado como tal no existe empíricamente, o sea, es un concepto abstracto. ¿Ya? Entonces, esa es como un primer borrador de su informe, diría, ya, yo estoy tratando de explicar el consentimiento alcoholizado, yo le diría, no, Valentina, el problema de eso es que abstracto no es empírico. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar en relación con el consentimiento alcoholizado? Es tal vez el efecto que genera el uso de este término, porque termina generando la impunidad o absolviendo a quienes realizan ese tipo de actos. Entonces ahí en realidad lo que estoy tratando de estudiar no es el consentimiento per se, sino que lo que estoy tratando de estudiar es el efecto de la aplicación de una institución jurídica. Es decir, estoy tratando de explicar por qué hay tan altos números de impunidad en ese tipo de delitos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces,
Pero eso es una primera cuestión que ustedes, y esto les va a servir para después para el método dogmático y para el método comparado, que identifiquen qué es lo que están tratando de explicar. Entonces en su reporte me van a poner variable dependiente, 2 puntos, y me ponen lo que están tratando de explicar. Punto seguido, ¿por qué es lo que, y me tienen que explicar por qué lo están tratando de explicar? O sea, ¿por qué es relevante preguntar sobre eso? O sea, Jaime me diría, yo estoy tratando de explicar en la desigualdad que hay, no sé, entre los distintos restaurantes. O sea, la desigualdad que hay o sea, el abuso, por ejemplo, de nuevo, el problema del abuso de los restaurantes, que de nuevo es algo abstracto, ¿ya? El poder, ahí yo tengo que identificar tal vez sí, la desigualdad que hay entre restaurantes grandes y restaurantes pequeños, o tal vez lo que quiero explicar es cómo funcionan, la manera como funcionan Rappi, cómo funciona Uber. O sea, ahí ustedes, súper amplio esto, ya ustedes tienen que identificar qué es lo que están tratando de explicar, y eso es una primera cuestión relevante. Ya, la variable independiente es lo que explica lo que ustedes están es los factores que determinan que el resultado que se genera. Es decir, por ejemplo, de nuevo con el consentimiento alcoholizado, ahí Valentina me diría lo que explica que algunas personas queden en la impunidad o algunas se sancionen es básicamente la interpretación, el proceso de raciocinio que hacen los jueces, por ejemplo, las exigencias que imponen o los tipos de pruebas que se exigen. Por ejemplo, si uno aporta una información de testigo versus un documento, finalmente si los testigos dicen que la persona no tenía consentimiento, eso vale más. Y entonces eso es lo que está primando al momento de decidir lo que está generando el efecto de desigualdad que Valentina me está tratando de explicar. O sea, la variable dependientes son los factores que explican el resultado que ustedes están tratando de explicar. ¿Ya? Y la variable mediadora es que a veces intervienen, pero eso no se preocupen tanto, eso a veces intervienen algunos otros elementos que hacen que el resultado esté como mediado por una tercera circunstancia. Por ejemplo, en el caso de Sebastián, que yo sé que Sebastián está estudiando la Contraloría, ya, ahí, claro, uno podría decir, o sea, empíricamente uno no puede estudiar de nuevo la Contraloría porque es una institución, pero abstracta. Hay algo de la Contraloría que está estudiando Sebastián, no sé, los funcionarios de la Contraloría o los abogados que conforman la Contraloría, que son después los que escriben, no sé, o que toman razón de los decretos del Ejecutivo. Si eso es lo que está estudiando, lo que está tratando, entonces, ¿qué es lo que está tratando de explicar Sebastián? Es la toma de razón, ¿ya? Y cómo estudia la toma de razón a través del comportamiento de los abogados que redactan los informes de la toma de razón, y ahí y entonces se fijan que yo trato de buscar una expresión externa de un problema que puede ser jurídico o que puede tener ribetes jurídicos, pero que también tenemos que tratar de identificar en cómo se relaciona con el contexto en el que se encuentra. No solo desde un punto de vista abstracto, sino que desde un punto de vista real. Déjenme, les voy a dar unos ejemplos. Acá en el texto de Azócar lo que estaba tratando de explicar es, como dice acá la diapositiva, de qué manera los conflictos de género al interior de la profesión legal condicionaron la implementación de la reforma procesal penal. O sea, ella lo que está tratando, en la variable dependiente en este caso, es la desigual aplicación o implementación de la reforma penal y de la reforma de familia. ¿Qué es lo que explica esa desigualdad de implementación? Es los conflictos de género al interior de la profesión legal. ¿Ya? Esa es su tesis. Pueden haber miles de otras razones, ¿ya? Pero esa es para ella la relación más relevante que explica la diferencia en la implementación. Después hay otro texto que yo les ponía, que era de Loveman, también de una autora que estudia los movimientos sociales, y ella se pregunta en qué condiciones de riesgo emergen las organizaciones de derechos humanos. Lo que ella está tratando de explicar es
la emergencia de las organizaciones de derechos humanos. O sea, la variable dependiente sería la emergencia de las organizaciones de derechos humanos. Y acá ella no propone todavía una respuesta, porque ella no identifica una variable independiente en su pregunta, porque no me está señalando cuál es la respuesta. Ya solamente me dice en qué condiciones de riesgo. O sea, y eso es, ¿por qué es relevante? Porque las preguntas de investigación son de 3 tipos distintos. Hay una exploratoria, y tal vez ustedes tienen más preguntas exploratorias donde empiezan como a identificar un problema y quieren explorar el problema. Lo que le decía Jaime, bueno, ¿cuál sería el efecto de la falta de regulación de las plataformas digitales en la industria gastronómica? Ahí lo que estaría haciendo Jaime es una pregunta empírica porque quiere entender cómo funciona la falta de regulación en un mercado determinado, pero entender de manera empírica. Entonces, ahí sí Jaime identifica la variable dependiente, ¿no es cierto? Porque él quiere explicar, él hipotetiza que ahí hay un poder abusivo que se da dado la falta de regulación, pero lo que él está tratando de explicar es la falta de regulación de las plataformas digitales en el mercado gastronómico. No es la falta de regulación en cualquier tipo de mercado, sino que en un mercado específico. O sea, tienen que ir acotando. Amanda. Ah, sí, no te escucho. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Yo hablo de algo parecido, que es Ya. el mercado de los influencers, la responsabilidad que estos tienen en las plataformas digitales. Entonces, en el fondo, yo tendría que decir la responsabilidad en el mercado y como variable dependiente y como variable independiente, las cosas por las cuales no está siendo regulado, por ejemplo, no sé, la falta de contrato, la competencia desleal que genera, el problema del derecho del consumidor, o eso es otra cosa. Sí, ahí tú puedes tener, ahí pueden haber múltiples variables independientes, ya pueden haber muchos factores que explican, pero ahí, Amanda, en la falta de responsabilidad, ahí identifica, o sea, bájalo todavía a algo más concreto. ¿Qué significa la falta de responsabilidad? Significa, como yo decía, la impunidad, como le decía Valentina, significa que las personas como que no hay no se les aplica ningún tipo de sanción. ¿Esa es la falta de responsabilidad? ¿A eso te Sí, refieres? o sea, en el fondo el influencer actualmente no tiene ningún, o el microinfluencer, mejor dicho, porque las grandes celebridades sí lo tienen, los pequeños no tienen contratos de por medio, y se le exige solo una serie de publicaciones, no así el contenido que deben transmitir dentro de estas publicaciones. Entonces a ellos no les pasa nada, por ejemplo, si promocionan Pepsi, dicen, Pepsi es mucho mejor que Coca-Cola porque Coca-Cola tiene veneno, entonces le pueden generar un perjuicio a Coca-Cola y Claro. no hay ninguna regulación de por medio. Ya, entonces, pero ahí lo que tú estás tratando de estudiar empíricamente es la falta de sanción jurídica a algún tipo de conducta. Ya, entonces eso es lo que estás tratando de explicar empíricamente. No es la falta de responsabilidad, sí, pero la falta de responsabilidad se refleja en algo más específico que es la ausencia de sanción. Que es un poco lo de la impunidad que decía Valentina. Ya, Ya, y ahí qué es lo muchas que gracias. explica, pero espera, ¿cómo identificas tú? Ahí ya identificaste la variable dependiente. ¿Cómo identificas tú las variables independientes? O sea, ¿qué es lo que explica esa falta de sanción? Y ahí entonces tú puedes tener distintas teorías. Uno es la falta de regulación, ya. Como dices tú, no está regulado este mercado, entonces eso puede explicar que no haya sanción. Lo otro podría ser tal vez el hecho de que sea una actividad que se ejerce en el Internet y que también hace que sea más difícil de fiscalizar. La dificultad en fiscalizar también podría ser otra razón que explica la falta de sanción. Y ustedes identifican eso es lo que el trabajo que tienen que hacer es identificar distintos factores que podrían explicar ese resultado, ¿ya? Y una vez que han identificado tanto la variable dependiente como las múltiples variables independientes, ustedes dicen ya, de todo esto a mí me interesa una relación en particular. O sea, lo que yo creo, ya Amanda, lo que yo creo que está explicando esta situación, o sea, que está explicando que no están siendo sancionados los influencers es la falta de regulación. Pero esa es una posibilidad dentro de distintas, y por eso es un análisis sociojurídico, porque para ustedes lo que justifica, lo que explica el resultado es el rol que tiene el derecho o la ausencia del derecho para explicar ciertas relaciones sociales.
Porque si ustedes fueran sociólogos, tal vez lo que explicaría la falta de sanción es que tal vez puede ser que el Servicio de Impuesto Interno no tenga interés en perseguir a los influencers, que tenga otras prioridades, porque las prioridades del Servicio de Impuesto Interno tal vez son otras, tal vez perseguir los grandes patrimonios, ¿ya? Para un sociólogo tal vez esa es la explicación de por qué los influencers no tienen ningún tipo de sanción. Pero como ustedes son abogados o abogados en potencia, lo que explica para ustedes es la importancia de la regulación en el fenómeno social. Pero eso es una de las tantas explicaciones que pueden tener, y uno tal vez como estudiante de Derecho se enfoca mucho en el rol del derecho cuando hay otros factores que también explican ciertos resultados. Y por eso nosotros hacemos investigación sociojurídica, porque tratamos de explicar un fenómeno social a través del derecho. ¿Ya? Pero entonces en el informe, Sebastián, de nuevo, en el informe que quiero que me entreguen, necesito que me identifiquen la variable dependiente, ¿ya? Que eso es lo más importante, y las variables independientes, ¿ya? Es decir, y aquí sean creativos, o sea, no sé qué, obviamente yo sé que ustedes después van a señalar el efecto de la regulación en un determinado resultado, pero traten de pensar en otras cosas. Si igual han revisado literatura, saben que el resultado se puede explicar por múltiples factores, ¿ya? Identifiquen y después justifíquenme por qué ustedes creen que el factor regulatorio es el relevante acá, es el que hace la diferencia, porque yo, por ejemplo, podría decir, tal vez la manera como están resolviendo los jueces no es relevante, tal vez si uno sacase los jueces, tal vez se seguiría produciendo el mismo resultado, ¿ya? Y eso entonces es lo que ustedes tienen que justificar en el artículo. ¿Se entiende mejor ahora, Sebastián, sobre lo que tienen que entregar? Ya, y ahí, ¿sí? Felipe Pizarro, tal vez para lo que tú quieres hacer, tú no estás ofreciendo, no tienes tan claro todavía cuál sería la variable, cuáles serían las variables independientes, entonces tal vez tú lo que quieres hacer es un estudio más empírico, pero exploratorio. Es como es nuevo, porque yo sé que hay varios acá que están explorando nuevas áreas, tal vez no hay mucha información sobre esas nuevas áreas. Bueno, entonces aquí cómo podemos explorar esa nueva área, y ustedes pueden plantear su pregunta de forma exploratoria, de forma descriptiva, y como el estándar dorado, como de oro de esto, es tratar de explicar. Sí, eso es, o sea, si ustedes quieren que les publiquen un paper, lo que se exige de los académicos es que tratemos de explicar una situación. Sin embargo, a veces no hay mucha evidencia y uno tiene que optar por explorar un problema o describir un problema, ¿ya? Pero de nuevo desde un punto de vista empírico. Entonces elijan alguna de esas tres y en el informe entonces pongan, porque ya creo que ya alcancé, todavía les puedo, aquí igual revisen o sea, apenas terminen la clase, ya vayan al baño, tómense un café, hagan todo eso, y después lean el PowerPoint de nuevo, ¿ya? Y para solidificar lo que ustedes entendieron, ya no se pongan, o sea, y ahí se ponen a pensar en su informe metodológico, ¿ya? Diego Martínez. Profe, ¿nos puede subir algún ejemplo como lo hizo con la revisión bibliográfica? Sí, no, sí tengo, y acá de hecho en la diapositiva hay como ejemplos más concretos. Gracias. Y les puedo subir ejemplos del año pasado. Bueno, y aquí cómo se evalúa, pero esto ya no lo voy a alcanzar a ver. Y los distintos métodos, bueno, ustedes pueden hacer entrevistas, bueno, eso no lo voy a alcanzar a ver. Pero lo que más me interesa, ya, ¿qué es lo que necesito que tenga su informe? Necesito que tenga 4 partes, ¿ya? Identificar el problema, que eso igual lo tienen que hacer necesariamente cuando... o sea, básicamente cuando ustedes identifican la variable dependiente, las variables independientes, ya vamos a asumir que el punto 3 se lo pueden saltar porque todos tienen que hacer algo empírico, entonces no me pueden decir hacer una metodología empírica, ya. A veces eso sirve para concretar más aún las preguntas, cuando uno se pregunta la metodología, pero aquí sáltense la metodología porque además tampoco alcancé a pasar. ¿Y cuál sería la contribución? O sea, ¿de qué manera ustedes creen que están aportando al conocimiento? Y aquí, eso es bueno preguntárselo porque uno no escribe porque sí, uno trata de escribir
porque siente que hay algo que está poco claro, y eso es importante porque quiere aportar a la literatura. Hay que ir pensándolo. Yo no evalúo, lo que yo más me voy a fijar va a ser si logran identificar la variable dependiente y la variable independiente y cómo justifican su pregunta de investigación. Es decir, del set de variables independientes que ustedes ponen, cómo relacionan, por qué eligen el aspecto regulatorio o el aspecto de derecho, por qué ese sería el relevante para explicar el resultado al que ustedes creen que se produce en la sociedad. A ver, déjenme, yo tenía un modelo acá, déjenme, se los voy a mostrar ahora antes de que se acabe la clase. Que lo puse aquí. Ya, a ver. Ya, acá hay un ejemplo, pero no sé si es tan bueno, pero igual se los voy a... Por ejemplo, acá pregunta de investigación, y aquí esta persona, se fijan, puso variable dependiente y puso la regulación de la prostitución y explicó. Y eso yo necesito que ustedes me expliquen, ya no me pongan solo el título de lo que es la... Explíquenme, y después la variable independiente identificó una, ustedes pueden identificar más de una, ¿ya? Y acá la unidad de análisis también ella dijo, ya, yo quiero estudiar los legisladores, ¿ya? Y después la metodología, ¿cómo los voy a estudiar? Pero eso no lo pongan ustedes, basta, les voy a revisar algunos otros documentos, pero sí lo que más espero ver en sus informes es que identifiquen la variable dependiente, independiente, y que empiecen tal vez la contribución y a redactar una posible pregunta de investigación. ¿Cómo redactan la pregunta de investigación? No es tan difícil, tienen que tomar, obviamente su pregunta de investigación tiene que tener la variable dependiente, porque es lo que están tratando de explicar, y la relación que ustedes creen que tiene con la variable independiente. O sea, por ejemplo, ahora se me perdió acá, se fue, no, Amanda. Amanda diría, la variable dependiente es la ausencia de sanción para los influencers, y la variable independiente sería, como es socio jurídico, la ausencia de regulación. Entonces en una pregunta trata de ponerme en relación esos dos aspectos, ¿ya? Pero, y de justificar por qué, y en tu respuesta también tratas de justificar en qué medida es la ausencia de regulación lo que explica esto, y no es la prioridad del servicio de impuesto interno, o no es el hecho, no sé, los efectos de la red, o miles de otras razones que uno podría arguir para explicar la falta de sanción, ¿ya? Y eso, y no es más que una plana, no es más que una plana, lo que yo espero. Si terminan antes, aprovechen el tiempo de leer, bueno, también acuérdense que tienen que comentarle a sus compañeros, pero más o menos queda claro lo que tienen que hacer. ¿Sí? Sí, profe. Súper. Ya, voy a dejar de... Sí, alguien habló. Valentina. Profe, No, Diego. ¿Sí? profe, el feedback se tiene que hacer en conjunto con enviarlo, o uno se espera que se haga el feedback posterior a las 3 de la tarde del miércoles. ¿Cómo es? No, ahí, claro, tienes dos alternativas. Tú puedes, tú recibes los trabajos de tus compañeros y te pones al tiro a leer los trabajos y a escribir su feedback. Ya se los puedes mandar al tiro para que ellos lo puedan revisar antes de la clase, eso sería ideal, o puedes esperar al otro día y ahí mandárselo. Pero de ahí de nuevo, o sea, nosotros estamos trabajando, no hay que pensar como este curso no es competitivo, es colaborativo. O sea, el objetivo que queremos lograr es que todos hagan un buen trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo los ayudamos a que hagan un buen trabajo? Ese es el mindset que tienen que tener. Entonces, si ustedes revisan los textos, hacen comentarios constructivos, y eso va a ayudar que al otro día estén mejor preparados compañeros, entonces mándenle las cosas antes. ¿Ya? Si al final es la idea, yo no les pongo nota en este curso, ¿ya? O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes ocupen este espacio para mejorar el producto que van a entregar al final, para mejorar también la tesis que van a producir y todo. Y ustedes también, yo estoy tal vez tengo más, o sea, soy profesora porque tengo más experiencia que ustedes,
pero mi opinión, la opinión de ustedes es tan válida como la mía, ¿ya? Entonces ahí aporten, traten de mejorar y en el proceso también de hacer comentarios van a mejorar ustedes y probablemente ustedes van a mandar su informe metodológico, van a corregir el de sus compañeros tal vez van a decir, chuta, ya tal vez lo hubiera escrito de una manera distinta. Bueno, eso está bien, en el informe final lo incorporan todo ese feedback que van recibiendo, pero acuérdense que vamos a pasar por 3 procesos. Empírico, ya que algunos lo van a odiar, y está bien, Felipe Pizarro lo va a odiar y está bien que o sea, no me importa si no lo hacen después, pero honestamente sométanse a la dificultad de tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Y si no les funciona, bueno, lo guardan. Yo sé que acá hay varios estudiantes de tributario, yo pasé tributario y después nunca más volví a abrir un libro de tributario. Pero bueno, pero honestamente me sometí al ejercicio y eso es lo que yo les estoy pidiendo, que se sometan al ejercicio, que traten de hacerlo de la mejor manera posible, ¿ya? Y lo entregan y después van aprendiendo si esto les va a servir después cuando hagamos lo mismo con el método dogmático, cuando hagamos lo mismo con el método comparado y después eso les va a ayudar. Y esto yo ni siquiera se lo paso a sus tutores, ya solo queda entre nosotros. Yo lo que le paso a sus tutores es el informe final. ¿Ya? Así que véanlo como un proceso de aprendizaje, no hay ninguna evaluación, solo un autoaprendizaje usted y de ayuda a los otros compañeros. Entonces, si terminan, lo último, si terminan rápido con esto, empiezan lo que sí, yo les recomiendo que preparen bien la clase del método dogmático, ¿ya? Porque si eso es algún método que ustedes van a ocupar, va a ser ese, y para prepararla bien, tienen que revisar la separata, pero también los textos que subió el profesor Villeman, que son varios, ¿ya? Entonces ahí, y algunos son bien densos, entonces revísenlos eso, si terminan esto, pueden mandarlo antes, o sea, si quieren mandarlo hoy, pueden mandar hoy su informe empírico y ya ponerse a trabajar en preparar la clase del método dogmático, eso también está. Si el deadline es a las 3 de la tarde, por si lo quieren mandar antes, mándenlo antes y pónganse a trabajar en el método dogmático. ¿Ya? Sí, ¿quién había hecho una pregunta? Yo. Lo que pasa es que Adelina, en el sí. PowerPoint decía ¿Sí? que había que inscribirse para el feedback. Entonces, eso me generó dudas si tenemos que elegir a quién se lo mandamos o es en los grupos que no... En los nos grupos, asignan. sí, en los grupos. En los grupos que ya. ya están asignados, o sea, ya están, sí, ya están Entonces no hay una establecidos. inscripción. No, es que eso Ya. antes lo hacíamos cuando el curso era más pequeño, pero ahora como es grande, lo autoasignamos a ustedes. Y ahí tienen que mandarle, entonces el informe empírico, mándenselo a los ayudantes y a sus compañeros, ¿ya? Y de nuevo, si terminan antes de mañana, o sea, si yo les doy un día, pero si terminan antes, mándenlo antes nomás y empiecen a preparar el método dogmático.